En esta modalidad de club, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un determinado número de encuentros, serán 3, serán 4, serán 5, todavía no lo sé, vamos a ir viéndolo también a medida que la cosa avance, para charlar, leer, tratar, trabajar, comparar los textos, varios textos de un o una autor o autora. Comenzamos con Borges, porque es un poco un caballito de batalla, es también un nombre que siempre convoca, ¿sí? Que a todos en general suele interesar por una razón o por la otra. Así que me decidí por 3 cuentos de Borges que a mí me gustan particularmente por la temática que trabajan, que es la temática de lo gaucho, de lo gauchesco, ¿sí? Son 3 cuentos que están en 2 libros, si no me equivoco. Bueno, traje solamente el Aleph ahora. Pero bueno, está Biografía de Tadeo Isidro Cruz en el Aleph, El Fin y El Sur en Ficciones, ¿sí? Y en los 3 aparece, si bien Borges escribió muchas otras cosas relacionadas con el mundo gauchesco, qué sé yo, el Evangelio según San Marcos, el, La intrusa, ¿sí? Tiene varios otros textos con esa temática, pero yo decidí centrarme en estos 3 porque me parece que son los 3 que están dialogando directamente con el Martín Fierro, ¿sí? Así que en el material que se les envió están los cuentos, les mandé también un PDF con el Martín Fierro, eh, y les mandé al final de los cuentos, tienen como un detalle de los versos del Martín Fierro, de los fragmentos del Martín Fierro, con los que los cuentos de Borges están dialogando, ¿sí? Estaría buenísimo que lo conozcan todo, lo manejen todo, lo amen de punta a punta, porque Martín Fierro es un texto muy, muy amable, eh, pero bueno, yo no voy a andar diciendo qué tiene que amar cada uno. Vamos a comenzar entonces con la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Pero antes de comenzar, tengo que preguntar. ¿Todos conocen más o menos el cuentito del Martín Fierro? Digamos, saben qué es, digamos. Todos hemos leído el Martín Fierro, lo tenemos más o menos. Patri, ¿vos lo conocés, el Martín Fierro? Poquito. Sí, bien. Martín Fierro es claramente no sé no quiero meterme en cuestiones valorativas, eso sí, aparte, eso, bueno, eso es una cosa muy particular también, ¿no? La cantidad de ediciones y, y- y- y manifestaciones, ¿no? que tiene el texto. Es uno de los libros más traducidos, ¿no? En la Chacra Pueyrredón hay ejemplares traducidos en un montón de idiomas, incluso en braille, ¿no? Es el libro, ¿no? Que vertebra, si se quiere, un poco el canon de la literatura argentina. No nos vamos a meter en cuestiones valorativas de si es el mejor o no, ¿sí? Porque, bueno, siempre eso es muy subjetivo, pero sí me parece interesante, y por eso lo destaco, esta cosa que Andrea puso al comienzo del material, ¿no? Vieron que están los cuentos en el PDF, pero antes hay un fragmento, una cita de Josefina Ludmer, y ahí Josefina Ludmer dice algo que me parece que es interesante y que sirve para pensar esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Esta cosa de El Martín Fierro es un texto que constantemente revisitamos los que leemos y los que nos dedicamos, bueno, a la literatura, porque la estudiamos, somos profes o lo que fuera, pero es un texto que además se continúa visitando y revisitando a lo largo de la historia. No queda solamente en su publicación, allá por el 1872, 1879, por los cuentos que escribió Borges en el 40 y pico, sino que, y a propósito se los puse, Coan en el 2000, ¿sí? 2000 y pico, va a escribir El amor, el último cuento que está en ese PDF, del cual vamos a hablar cuando terminemos, ¿sí? Si no lo leyeron,
Léanlo, la van a pasar muy, muy bien, me parece. Pero digo, el Martín Fierro es un libro que está siempre ahí, está siempre presente. Por eso pregunto, si conocen el cuentito, si no lo conocen, lo reponemos. Digo, la historia, ¿no? ¿Quién era Martín Fierro? ¿Quién era Cruz? Todos más o menos manejamos. Vamos con el Bambi, entonces. Bien. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Está en el Aleph. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Y biografía de Tadeo Isidoro Cruz encima tiene una fecha, ¿no? El texto se llama así, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. Ahí ya tenemos una primera entrada, si se quiere, incluso desde el título. Es una biografía. Lo podemos problematizar, lo vamos a problematizar de hecho después, ¿no? Pero es una biografía. Bien. Como siempre es muy interesante ver los elementos paratextuales que acompañan, ¿no?, al cuento. Los elementos paratextuales son justamente todo lo que no es el texto, ¿sí? El título, la ilustración de cubierta, si tuviera, prólogos y demás, ¿no? En este caso tenemos un epígrafe, ¿sí?, que son unos versos de un poeta que se llamó Yeats, Sheats, ¿sí?, depende de qué inglés manejen. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, Yeats. ¿Qué dice? I'm looking for the phrase I had before the world was made. Estoy buscando, ¿sí? O estoy en la búsqueda de el rostro que tuve antes de que el mundo fuese hecho. Nos está diciendo allí el poeta. Yeats era un poeta que tenía también su costado místico, ¿no? No hay que perder de vista eso, también nos puede servir como clave para después pensar también el epígrafe en relación con el texto y en relación con otras cosas, porque recordemos que si hay algo hermoso que tiene este espacio es que si hay algo que nos hace acordar a un capítulo de Los Simpsons o de Rick and Morty, lo mencionamos también, por favor, ¿eh? No es que tenemos que estar con el diccionario de la RAE encima. Todo lo que nosotros podamos traer, lo traemos, ¿sí? Bien. Entonces tenemos un título, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y una fecha, una datación. Tenemos un epígrafe. Y tenemos un cuento, que ya todos más o menos leímos. Y acá viene la pregunta que yo hago siempre cuando vamos a empezar a hablar de algún texto en particular. ¿Qué onda el cuento, che? ¿Qué les pareció? Lo que sea, ¿eh? Es la primera impresión. Es el momento de decir. Dale, Andrea, date el micrófono nada más y dale para adelante. Ahí estás. Mirá, a mí me encantó, Bien. porque la verdad es que no tenía muy trabajado el tema de Martín Fierro, ¿no? Entonces esto me llevó a poder ahondar más en el texto este con el que se hace la intertextualidad. Y me gustó mucho la historia, cómo está contada. No es fácil de entender desde un principio, porque a mí me pasó en el primer párrafo que cuando habla de un hombre no entendía si se refería al papá de Isidoro Cruz o se refería a otro hombre. Entonces me llevó varias veces leerlo hasta poder comprenderlo. Bien. ¿Sí? Porque acá cuenta que los montoneros perseguían, que los montoneros sí, estaban acosados por la valle, entonces en ese escape quedan en a 3 o 4 leguas de Pergamino, estaban en un galpón, dice, durmiendo, y después, si bien hay una coma, eso fue lo que me hizo pensar que hablaba de ese mismo hombre, dice, uno de los hombres, una pesadilla tenaz en la penumbra del galpón. Entonces, el tema de la coma me hizo ver que se refería a un hombre que estaba dentro de ese galpón, pero a la vez también me entró la duda si hablaba de un hombre que estaba en otro lugar. Esa fue al menos mi confusión, ¿no? Después de leerlo y buscar y si entendí que
bueno, que se refería a este hombre que había sido el papá de Tadeo Isidoro. Me pareció magnífica la historia, cómo está contada, muy linda para poder trabajarla y hacer la intertextualidad con Martín Fierro, la verdad que me encantó. Bien. Vos mencionaste una palabra, es la segunda vez que la traes, que es intertextualidad. ¿Vos sos docente, Andrea? Sí. Ah, bien. Intertextualidad es esto, ¿no? Es una herramienta teórica de la, si no me equivoco, no sé si la acuñó Genet, pero bueno, en general es en palimpsestos de Genet, donde aparece como más sistematizado, ¿no? Todas las transtextualidades. Y la intertextualidad es eh, la relación que un texto establece con otro, ¿sí? La podemos pensar, digamos, de un montón de formas. Puede ser una transtextualidad dicha, ¿no? Expresamente, podemos encontrarla nosotros sin que el autor la haya expresado, pero bueno, estas cosas, por ejemplo, qué sé yo, cuando nos encontramos con la película de tal libro, eso también es una transtextualidad. La relación, el vínculo entre dos obras, a eso le llamamos intertextualidad, ¿sí? Entonces, claro, nosotros acá podemos hacer podemos no, el texto nos está llevando a que la hagamos, a vincular el Martín Fierro con este cuento de Borges de la biografía de Tadeo Isidro Cruz. Bien. Coincido, para mí es un texto fabuloso. Es fabuloso, tiene un montón de detalles muy interesantes. Está bueno para pensarlo en relación con el Martín Fierro y también está bueno para pensarlo hacia adentro el texto, ¿no? Daniel, date micrófono nada más y dale. Sí, también con la Biblia, cuando dice aquel libro insigne, célebre, y pone el Corintios, la parte esa del Corinthians, de Corintio. Sí, bien. Ahí, bueno, eso lo vamos a dejar para un cachito después. Vamos a ir como de lo más macro, digamos, y después vamos a ir buscando detallitos. Pero sí, porque hay un juego ahí con la idea del libro, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con libros, con lectura, con esta idea de libro insigne, es todo bien, son temáticas bien borgianas, ¿no? Borges siempre trabaja desde ese lugar. Eh, yo soy muy ñoño. Este libro de Ricardo Piglia, ¿ustedes lo ven al derecho o lo ven al revés como yo? ¿Lo ven bien? Perfecto. Ricardo Piglia, El último lector. ¿Sí? Son una serie de ensayos sobre lectura. Y, y Piglia un poco lo que dice es que Borges parte siempre de un libro, ¿no? Que entonces, cuando él piensa en cuál es el cuento de Borges, o el cuento que de alguna manera asigna todo lo que es lo borgiano, nos lleva a Tlönnock Baror Tertius, que es ese cuento fantástico en el que el mundo se modifica a partir de la lectura de una entrada en una enciclopedia, ¿no? Eh, lo menciono no porque esto vaya a tener relación con nuestro texto, sino porque es una de las obsesiones y una de las cosas que andan dando vueltas siempre en Borges. Y el hecho de que mencione la Biblia, de que nos lleve a un versículo de la Biblia que, como decís vos, lo menciona como un libro insigne y que es todo para todos, digo, eso no nos tiene no tiene que pasar desapercibido. Pero después vamos ahí, ahondamos un poquito más en eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Impresiones de lectura. Dale, Lu, date micrófono y dale para adelante. ¿Se me escucha ahí? Espectacular. Bueno, yo lo que quería decir que, bueno, por supuesto me encantó, me gustó muchísimo, ¿no? Y contrariamente a esta compañera que no recuerdo el nombre, bueno, que es docente,
Yo sí comprendí el principio, lo que me costó entender fue el final. Y justamente lo que dice él es que a él le interesa, o sea, Borges, lo que dice Borges, es que lo que a él más le interesa hacer hincapié justamente es en una noche, que supongo que esa es la noche del final. Ahí está todo, está en ese lugar, ¿no? En la noche final, que bueno, es el... bueno, eso quería decir lo que me pasó a mí, ¿no? Pero me encantó, por supuesto, como siempre. Sí, Lucía es bastante borgiana. Marcela, ¿levantaste Sí. la mano? Dale el micrófono y dale para adelante. Ahí está, Bueno, ¿ahí se me escucha? perfectamente. Bueno, yo voy a ser absolutamente honesta. Vamos. Mm, me cuesta Borges. Siempre tuve o un preconcepto que no sé, como es tan grande y tan erudito yo nunca iba a entenderlo demasiado. Un poco eso, ¿no? Y el Martín Fierro lo hemos, sí, también como vos contaste, a lo largo de la vida uno lo ha trabajado en las escuelas, bueno, en un montón de lados. Y para mí era un desafío, porque te soy sincera, dije, Borges, Martín Fierro. Este, y bueno, quería encontrarle una vuelta para a ver qué podía yo rescatar de esta lectura o qué me podía impactar. Y el final, que es lo que dice Lucía de esa noche, ¿no? En que él encuentra su destino, su razón. Eso me pareció, no sé, con lo que me gustó quedarme, como que es una vida que pasa como el viento, ¿no? El viento como que lo va llevando a este cruz por la vida, nace por allí, en Pergamino, y bueno, tiene una vida monótona y no conoce la ciudad y no le interesa, y como que va pasando sin pena ni gloria, como una cosa así. Y que cuando tiene este encuentro con Martín Fierro, ese valor, esa cosa que lo deslumbra y que le hace, no sé, como admirar y encontrar que es eso lo que él, no sé, quiere, necesita, como que es una razón para vivir, ¿no? Bueno, el final es lo que a mí más me gustó, como que lo saca de esa monotonía y como que lo saca de esa vida gris para empezar a hacer. Bien. Sí. Hay muchas cosas que mencionaste que las vamos a ir mencionando después, ¿no? Como desmenuzando un poquito más. Esta idea del destino, primero y principal, ¿no? Me parece que está muy fuerte en el texto todo el tiempo, ¿no? De hecho, lo dice de alguna manera, es claro, el momento en el que él ve a Fierro, esa barba gris que parece que le comiera la cara, dice, él comprende, ¿no? O sea, a pesar de todas las carencias, vamos a llamarle, ¿sí? Ahora y anacrónicamente, por favor, todas las carencias que tiene, él comprende. Y comprende justamente esto, ¿no? Que tiene que ver con una cosa que lo invoca, que lo convoca, que lo está llamando en ese personaje con el que se encontró ahí eh, en ese enfrentamiento. Y tiene que ver justamente también un poco con lo que él ve, ¿no? Con cómo se ve él, si se quiere, de alguna manera, en Fierro. Porque ahí me parece que también juega un rol muy fuerte el título del cuento. La idea de biografía. ¿Sí? Al ser una biografía, nosotros lo que esperamos es tener un raconto de su vida, ¿no? Una biografía suele ser exhaustiva, minuciosa, detallada. Y este cuento, o este texto, para no llamarlo cuento y simplemente, ¿cómo le dio?
Borges aclara, bueno, aclara a su modo, de que no es en realidad una biografía, que él de toda la biografía elige solo una noche. Y ahí es donde él hace una elipsis total, bárbara, pero aparte es donde él relaciona esa noche con lo que él escribe al principio de Yeats. Bien, exactamente. Está unido. Ahí está el espejo. Uy, ahí empezamos con otras temáticas borgianas, ¿no? La idea de la duplicación, del espejo, del otro. O sea, creo que lo menciona así, ¿no? Lo menciona Sí, como al otro. lo dice. Bien, sí, 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 exactamente. Ahí nosotros nos vamos a encontrar entonces, como dice Lidia, me parece que un poco el texto nos lleva a eso, a pensar que esta biografía está puesta en función de pensar qué pasó esa noche. Que todo Y, es en un solo momento, dice. y no solo eso, sino además otra cosa. ¿Por qué hay cosas que no cuenta? Dice. Porque no son relevantes. Hay cosas Porque que no es son... su destino en una noche. Sí, pero por ejemplo, en un momento, sí, es verdad, habla de que lo que importa, o sea, que lo que se va a contar es esa noche y lo que se necesita para entender esa noche, ¿no? Pero habla en un momento de la pelea y dice, hay un motivo que que me veda, no quiero mentirles, un motivo notorio me veda referir la pelea. Digo, hay cosas ¿Cómo? que, un motivo notorio me veda referir la pelea, dice. Bueno, porque Casi al final, en el último párrafo. eso debe estar acompasado, digamos, con lo de la elipsis que él hizo. Son datos que a nosotros nos faltan y que él tampoco los puede revelar. Sí, y también porque creo yo, digo, lo que importa, y cerramos acá porque nos queda un minuto, volvemos a entrar con el mismo link, sí que les pasé por mensaje. Digo, él está contando, si se quiere, todo lo que no se contó en el Martín Fierro, todo lo que no entró en el Martín Fierro. La pelea, ¿por qué no la cuenta? Pues ya está contada. Ya la contó José Hernández. Él hace un Martín Fierro a su manera. Él hace un Cruz Fierro. Y ahí Cortito, también... no largo, cortito, con una letra gauchesca, digamos, pero más bien pulida, aunque sea simple, es pulida. Sí, perdón, no es que no quiera que hables, es que se nos va a terminar la reunión. Quédate con eso ahí y volvemos a entrar. Bien, aquí estamos, hemos volvido. De nuevo estoy de vuelta. Cuando volvemos a las reuniones se me cambian de lugar los chicos en el aula y me los pierdo. Estaba hablando alguien que estaba ahí antes y ahora se me perdió. ¿Quién estaba hablando? Lidia. 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 Lidia, estabas diciendo. Ya no me acuerdo lo que decía, pero era de la noche. Estaba diciendo lo de la noche, o sea, que él rescata un único momento en una sola noche, que es cuando esta persona, Tadeo, se da cuenta de cuál es su destino. Y ahí también yo lo relacioné un poco con el esoterismo, por supuesto, ¿Con él, y perdón? esoterismo, y con los números, y con el tratamiento del tiempo de Borges. Porque sucede de noche, y él como que las noches son no pasionales, sino temperamentales, o sea, a la noche le pasan muchas cosas, y es uno, el número es uno, en otras ocasiones suele ser el 3, estamos siempre manejando los números impares,
Y bueno, también es un poco la parte esotérica en esto de que es verdad, yo aparte lo creo, es así, en un solo instante basta para que uno sepa cuál es su destino. Eh, pero creo que es los puntos que él más o menos toca, por lo menos en las cosas que yo he leído de él, y que siempre me aparecen, como que al leer eso se me resalta. No sé si es porque yo tengo la cabeza prendida para ese lado o qué, pero eso es lo que yo pensé. Bueno, pero digo, más allá de que sea o no, digo, no importa, está buenísimo que hagas este comentario porque esto es algo que es muy cierto también y que hay la gente que me viene siguiendo desde Cemento se, debe decir, otra vez vas a decir lo mismo, pero digo, me parece que justamente lo importante de la lectura es esto, ¿no? Es lo que, el tamiz que cada uno tiene, trae, aporta, ¿no? Porque si no lo leeríamos en casa y cada cual en su fuero privado y a otra cosa. No leerlo solo. Por supuesto que no, porque encontrarnos acá con esto, digo, es lo que nos permite abrir, ampliar y pensar también el tema de los números. Sí, claro, siempre son importantes los números. Hay un... es que... Y da la sensación... No, no da la sensación, es... En Borges nada es muy azaroso, ¿no? Todo está puesto ahí como... Todo nos está señalando e indicando algo. A veces ese índice es más directo o uno lo puede linkear de forma más fácil, puede hacer ese hipervínculo y en otros casos es mucho más complejo. Pero bueno, mencionaste los números, mencionaste el destino, mencionaste el esoterismo. Bien. Y Patricia quería mencionar algo, ¿verdad? Antes de la pausa comercial. No, era un comentario relacionado con lo que estaba diciendo la compañera de la relación entre el cuento de Borges y Martín Fierro, que yo creo que lo que hizo, como decías vos, es mi interpretación, ¿no? Borges en este cuento fue completar una escena que en la narración de Martín Fierro no se había detallado, porque se menciona en el verso de Martín Fierro esta noche, pero no se detalla por qué Cruz deja sus jinetes de sargento y cambia, se identifica con Cruz, con Martín Fierro, por qué Cruz deja a sus jinetes y se identifica con Martín Fierro, no lo explica. En cambio, con este cuento, Borges estaría como completando esa idea. Yo pienso como que acá hay un espacio en blanco, un espacio vacío, vamos a llenarlo con este cuento. Era ese comentario. Porque, o sea, no es que no lo veía como que se relaciona, sino como que estaría metido este cuento dentro del papá, que sería el Martín Fierro. Es mi... Decime algo. Sí, sí, no, es que estoy de acuerdo. Para mí es, digo, funciona así, es un spin-off. Es, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz es al Martín Fierro como Better Call Saul a Breaking Bad, ¿no? Hace como, se ríe Cristian, pero sí, digo, me parece que está... Digo, es un tipo que aprovecha, ¿no? Borges siempre esos espacios. Y me sumo a algo que dijo Marcela hoy en la reunión anterior. Y es cierto, Borges puede resultar difícil de leer, pero sobre todo por estas cosas, digo, por estos discursos que andan alrededor siempre de Borges, digo, por los ríos de tinta que se han escrito sobre el loco. Pero es un... Pero, digamos, yo creo que si uno se acerca desprejuiciadamente y sin tenerle miedo, uno llega, uno lo lee. Después sí, hay capas, o sea, uno puede hacer una investigación geológica en los cuentos. Pero siempre algo nos queda de Borges, ¿no? Y me parece que sí, adhiero a lo que dice Patri. Me parece que acá lo que estamos asistiendo es a ese hueco que dejó José Hernández, si se quiere, en el Martín Fierro. Borges está
completándolo, pero también con una clara intención, ¿no? Que ya el Martín Fierro igualmente la señala, pero Borges parece como todavía, yo tengo un broche en la mano, qué decadente. Sí, Lidia, vos querías decir algo. Sí, no, yo quería decir que a mí me parece que Borges, yo cuando era chica, en mi juventud, allá muy lejos y hace bastante tiempo, En el 2000, ¿cuánto? 2005. no, como unos 50 años o 50 y pico de años para atrás, yo lo leí y lo leía, sí, lo comentaba, sí, con gente de mi misma edad, ¿no es cierto? O un poquito mayor. Pero no le encontraba nada, o sea, lo leía como un tipo más. Y creíamos entenderlo. Pero Borges no es para los jóvenes, me parece a mí. A mí me parece que Borges requiere un poco de experiencia de vida, o al menos de sufrimiento, para poder encontrar realmente el sabor que él tiene. Requiere una madurez que no se tiene en la adolescencia o en la juventud primera. Sí, El punto es, pienso igual. yo lo leí muy joven, entonces, muy joven, ya te digo, podía conversarlo, podía hablarlo, lo entendía, pero no lo entiendo de la misma manera hoy, con esa profundidad que veo hoy, y aparte no me saltaban las cosas como me saltan hoy. Yo no las busco, las cosas están, yo las veo porque me saltan. Y es el mismo cuento. Bueno, pero ahí, y perdón, no es, digo, no es mi interés corregirte, pero creo que tiene que ver con digamos, la lectura tiene una cosa que es maravillosa, que es justamente lo caprichosa que puede ser a veces, ¿no? La lectura en tanto actividad, quiero decir, ¿no? Sí. Y reitero, no solamente la actividad mecánica de pasar los ojos por delante de unas letras, sino la reflexión sobre un texto, la charla, la búsqueda de alguna información en algún libro, internet, podcast, club de lectura. Digo, es que creo que hay veces que los textos no nos dicen nada y hay veces que nos convocan, pero hay multiplicidad de factores, creo yo, que intervienen en ese uno sentirse permeado o conmovido por un texto. No sé si tiene que ver con la experiencia. Por lo pronto creo que la experiencia lo que nos da sí es otra mirada, otra. Pero, qué sé yo he llevado Eso desde, yo llevé pero Borges al cole secundario y cuando vos tenés estas instancias, ¿no? de intercambio, de diálogo, a los pibes los convoca, les gusta. Y digamos, sirve incluso para, y estoy usando una palabra que no me gusta, pero perdón, pero sirve para poder llegar a Martín Fierro muchas veces, estos cuentos, ¿no? Que muchas veces, porque también hay otra cosa, que Martín Fierro es algo que está tan instalado, ¿no? En todos los ámbitos, pero en la escuela también está tan, ¿no? claro. Pero aparte es un paquete, ¿no? Viene Martín Fierro, vienen los dos cuentos de Borges, está todo ahí juntito, pum, se lee y otra cosa. Y me parece que se pierde la dimensión justamente del descubrimiento y de la entrada, ¿no? a los textos. Yo entiendo lo que vos decís, y para mí sí, digo, yo cada vez que leo este cuento o qué sé yo, o la Casa de Asterión, ¿no? La Casa de Asterión, que es el cuento del Minotauro, ¿no? Perdón, El otro, spoiler alert, que es el otro cuento que es canónico y que se da en cuarto año, en todos los cuartos años de la escuela secundaria. Es un cuento hermoso. Y Sí. quiero decir,
me parece que no tiene que ver tan... Creo que el tiempo, la experiencia, las lecturas nos van nutriendo de cosas para que cada lectura sea superadora. Pero bueno, digo, en algún momento lo tenemos que leer al viejo, hay que leerlo a Borges, hay que leerlo siempre. Hay que volver a leerlo. Alguien había levantado la mano, perdón. Marisa, dale nomás, date el micrófono y dale. No, yo en relación a lo que preguntaste al principio, que la impresión que te había dado, la verdad que el tema gauchesco no es, digámoslo, mi elección personal, vamos a ser honestas. Uno llega al gaucho cuando te ves por obligación, digamos. Sí, me gusta la cadencia que tiene los versos, y me gusta la historia que está detrás de José Hernández, pero como historia, no como texto literario. No es lo que yo compraría, por decirte, de alguna manera. Claro. Pero lo que me sorprendió del texto, que yo, para ser honesta, no lo conocía, la biografía de Tadeo, lo que me gustó fue encontrarme con el amigo de Martín Fierro. Esa relación de amistad tan fuerte. O sea, acá sería, ahora se usa mucho decir la precuela, digamos, ¿no? O sea, lo anterior a ese encuentro, y porque después en el Martín Fierro se nombra Cruz muchas veces, pero ¿dónde nació esa relación fraterna? La verdad que me sorprendió y me gustó también. Y es interesante, a mí me abrió, como se dice ahora, varios archivos, porque me puse a buscar el Pergamino, cómo era Pergamino antes, mostré la Laguna Colorada, o sea, hay un montón de detalles que va mencionando, y yo digo, ¿y esto dónde queda? O sea, una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando te interesa el texto te va abriendo distintas, archivos, distintos cielos, y ahora que tenemos internet es más fácil investigar, averiguar. Cuando te querés dar cuenta decís, ¿yo por dónde comencé? Porque como que vas perdiendo el hilo de la búsqueda. Y eso me ayudó en la segunda lectura a comprender mucho más de qué se estaba hablando y por qué lo decía. Bien. Y digo, a partir de esto que dice la compañera Marisa, que me parece muy, muy pertinente, ¿no? Y que habla justamente de esto, de la experiencia de la lectura, de la experiencia sensual de la lectura, ¿no? Del acercamiento. ¿Hubo cosas que no se hayan comprendido, cosas que hayan quedado por ahí dando vueltas, huecos que quizás ustedes hayan señalado y puesto un signo de interrogación en el texto? Creo que no. Andrea, dale nomás, sí. Ay, perdón, Andrea, no se te escucha. Ahí vas, ¿Sí? ahí se te escucha, sí, Bueno, sí. bárbaro. Que a mí lo que me generó una duda es cuando repiten continuamente la expresión esta de tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento, cuando escuchaba el grito del chajá. Lo repite, creo que, si no me equivoco, en 3 oportunidades. Eso me quedó en duda, de saber por qué lo menciona 3 veces. A ver si me podés ayudar o los compañeros me pueden ayudar. Yo no ayudo a nadie, yo estoy acá coordinando, los que hablan son ustedes. No, pero digo, ¿cuál es la importancia del chajá? ¿Qué es lo que de alguna manera nos está marcando ahí Borges insistentemente? Que repito, está también más sutil, si se quiere, más trabajado de otra forma, pero aparece ya en el Martín Fierro. Digo, ¿el chajá cuándo aparece? El grito del chajá. Dale, Cristian, nomás. ¿Qué tal? Sí, creo que uno de los temas que recorren este texto, y que también lo noto en algunos otros cuentos de Borges, es el tema de la repetición. La repetición de los hechos en forma cíclica,
digamos, en cierta forma, ¿no? Puntualmente, lo del Chajá es lo que le pasó en principio a Tadeo. Isidoro Cruz, luego de acuchillar al borracho en el bar y ser perseguido, ese sonido fue el augurio de que estaban por apresarlo la policía, y luego el mismo hecho, años después, se repite, solo que a él lo encuentra en la vereda de enfrente, digamos. Es él ahora el que está por atacar al valiente, digamos. Entonces, ahí creo que en un momento dice que comprendió que él era el otro hombre, porque, bueno, en su esencia, él era el lobo, su naturaleza de lobo era el forajido, y no era ese comisario que tenía que perseguir al forajido. Está mucho eso en Borges, de que ciertos hechos o constantes o universales como que se repiten de manera cíclica, pero lo que cambian son los actores. Es decir, se repite el hecho de que un valiente es perseguido por las fuerzas policiales. En un primer momento Tadeo era el valiente, luego era Fierro, pero hasta eso de la repetición de los hechos, bueno, está el tema de que obviamente se identificó con Fierro, como que eran lo mismo en cuanto en esencia, digamos. Yo lo vi por ese lado. Sí, sí, bien. Hay un montón de... Sí, perdón, Marcela, dale nomás. Date el micrófono y adelante. Ahí estás. Ahí estoy. Y yo creo que también es como que marca el grito del Chajá 3 momentos, ¿no? Porque creo que lo menciona al principio cuando matan al padre, cuando él nace, digamos, cuando él mata a otro hombre y cuando él encuentra su destino. O sea, son 3 puntos como cruciales en la historia de Tadeo. Me parece como que está marcando cosas muy significativas, ¿no? Muy puntuales. Exactamente. Exactamente. Vamos a buscar. Yo tengo el PDF que creo que me va a dejar buscar. Acá está. Dice, primero aparece... cuando a Cruz lo están buscando, dice, noches después el grito de un chajal advirtió que lo había acercado la policía. Y acá, digo, acá me parece que es donde también se empieza o sea, me parece que Borges es insistente en algo que en el Martín Fierro aparece un poco más sugerido, que es esto que decía Cristian, que las vidas de Cruz y de Fierro son paralelas, si se quiere, son la misma, ¿no? Para decirlo así, de una forma grosera. O sea, es el otro que es igual a él, ¿no? Y ahí, digo, me parece que podemos pensar en el epígrafe. Estoy buscando, o estoy en la búsqueda del rostro que tuve antes de que el mundo fuese hecho, ¿no? Claro. Esta intención... Sí. ¿Cómo, Lu, perdón? No, sí, que tal cual, el epígrafe. Es así, Digo, ¿verdad? ahí tenemos cifrada esta idea del destino, ¿no? Y de cómo aparece convocado el sujeto a vivir ese destino, digamos, Cruz tuerce el camino, si se quiere, se alista con la milicia, se convierte en un policía, se vendió al barrio de Lanús, diría 2 minutos, y se encuentra con Fierro y siente de nuevo el tirón, ¿no? El llamado de su destino. Es ahí donde arroja el kepis, dice Borges, y pega el grito, ¿no? No voy a consentir que se mate ansí un valiente.
Bueno, el primer chajá fue... y a esto iba, perdón, ahora no los veo porque estoy en el PDF. Yo les señalo en el Martín Fierro, en el PDF, les puse los versos que deberían leer, chusmear, porque Borges lo que hace es hacer que Cruz lleve a cabo las mismas acciones en el mismo orden que las hace Fierro. Nosotros tenemos la referencia de la historia de Cruz porque la cuenta Cruz en primera persona, pero no da muchos detalles, ¿sí?, de las acciones que él lleva adelante en el momento de la pelea con la partida. Sí tenemos los detalles en el momento en el que Fierro es cercado por la partida. Tenemos el chajá, tenemos el probar el cuchillo en la mata y tenemos el tema de las espuelas, ¿sí? Esas tres cosas que aparecen en el cuento de Borges, ¿no?, que nos dice que Cruz hizo cuando lo cercó la partida, son cosas que hace Fierro en el momento en el que Cruz lo cerca con su partida, ¿no? Entonces, esto que decía Cristian me parece que lo vemos acá clarito, clarito, ¿no? Entonces tenemos ahí chajá 1, chajá 2, lo tenemos en el momento justamente en el que Cruz ya es parte de la partida, valga la cacofonía, y entonces tiene este momento que es casi como una epifanía, ¿no? Un déjà vu casi de la Matrix. Dice, gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió terrible, la crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Ahí dice esto que yo les había señalado, ¿no? Un motivo notorio me ve de referir la pelea. Básteme recordar que el desertor malhirió, mató varios de los hombres de Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, y acá empieza la separación, ¿no? El desdoblamiento. Mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Y hasta ahí siempre tenemos, digamos, que esto también es muy interesante, ¿no? Porque hasta ahí tenemos siempre el relato de Cruz, digamos, ¿no? No se mencionan cosas, el punto o el personaje central es Cruz. Y ahí se nos devela quién es, ¿no? El otro con el que está peleando, porque dice, vuelvo al PDF, amanecía en la desaforada llanura, Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Es la última palabra la que nos autoriza, ¿no? La que nos termina de dar la clave para vincularlo. Nosotros entramos al revés, nosotros entramos sabiendo, ¿no?, que íbamos a vincular un texto con el otro, pero por lo pronto, me imagino el enigma que debe haber sido para esos primeros autores, para los primeros lectores, no para nosotros que llegamos ya con un recorrido hecho. Lu, decime nomás. Sí, que realmente acá cuando dice el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, ahí está la respuesta de que, bueno, Cruz se sabía Martín Fierro y que esa era su esencia, ¿no? La esencia de ser, no ser un soldado, sino todo lo contrario, ¿no? Pero ya por eso esa fue la noche en la que al comienzo del texto aclara que a él le interesa, Borges, a él le interesaba una sola noche, y queda esa, que es cuando el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Exactamente. Sí. A ver, ¿qué más? Yo quería agregar esto, a mí la frase que más me gustó es esta precisamente, comprendió su íntimo destino de lobo.
no de perro gregario. Eso es como lo que decía Lidia antes, no sé si es esotérico o tiene que ver con el destino, pero con la poca lucidez de este hombre logra comprenderse a sí mismo en ese instante, ¿no? De ser lobo y no ser perro. Sí. Voy a hacer una observación que es personal, por favor. Cada cual hace su lectura y está muy bien. Pero digo, me parece que Fierro y Cruz son dos personajes muy, muy ricos. Y cuando yo hablaba de las carencias que podían llegar a tener, lo decía en un sentido anacrónico. O sea, yo mirándolo hoy puedo decir, ¿no?, que tenían ciertas carencias. Pero lo cierto es que cuando uno lee la historia de Cruz, por ejemplo, que la refiere él mismo, ¿no? La refiere con su propia voz en el texto, uno se da cuenta de que en realidad, digamos, no tenía una formación académica, por supuesto, pero no era tampoco un caído del catre, como se podría decir por ahí en este libro, ¿no? Pero bueno, sí, lo cierto es que aparece la figura del lobo, la figura del perro, Sí. que no dejan de ser muy, muy convocantes. Y aparece sobre todo esta idea, como decía Cristian, ¿no?, de lo que se repite, lo cíclico, lo que vuelve a suceder. Todo vuelve a suceder, cambia en todo caso el personaje, pero las cosas ya pasaron y van a volver a pasar, ¿no? Están ahí. Ujú. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? ¿Qué nos quedó dando vueltas? Borges está haciendo esto también porque la gauchesca tiene el peso que tiene, ¿no? Porque el Martín Fierro tiene el peso que tiene. En la tradición, en la formación, ¿sí? La gauchesca es, y sobre todo el Martín Fierro, ¿no?, es el gran libro, y Borges se mete con todos los grandes libros. Sí. Se mete con el Quijote, ¿no? Es un irreverente. Digo, y a esto también creo que hay que señalarlo, porque siempre se lo suele mencionar a Borges como un tipo muy culto, pero al mismo tiempo es un hinchapelotas, porque, digo, no te deja, no los deja intocables, ¿no?, a los textos. Y eso también me parece que es algo importante para pensar cuando uno se acerca a un clásico, por ejemplo. Y es que él nos pone a cuestionar también un poco ese clásico. Nosotros vamos a leer después, no sé si la próxima o quizás el otro miércoles, pero vamos a leer El fin de Borges. Y es un atrevido. No voy a adelantar mucho más, pero es un atrevido. Digo, y eso también está bueno que se sepa, ¿no? Entonces, Borges sí, era ciego, sabía un montón de versos de memoria, pero era un hinchapelota. Era un hinchapelota porque te ponía te ponía a revisitar el clásico desde un montón de lugares, e incluso desde lugares que vos decís, ¿qué hiciste? ¿No? Después cuando leamos a Coan vamos a ver que se sigue haciendo, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosas marcaron en el texto? A ver, ¿yo qué marqué? No los estoy viendo, así que el que quiera hablar se da micrófono y va para adelante. Bueno, yo me marqué una parte, estamos ahí en la página 5 del PDF que les pasé. Lo marqué y puse epígrafe al costado. Dice, en su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos en Pergamino, casado o amancebado, padre de un hijo. Padre de un hijo, y ahí tenemos una cosa interesante, ¿no? Porque sabemos que después se lo va a encontrar Fierro al hijo de Cruz en la pulpería, en el segundo libro.
Fue nombrado sargento de la Policía Rural y dice, había corregido el pasado. En aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Y ese paréntesis nos lleva al epígrafe, ¿no? Dice, lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia, mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestros símbolos. Y me voy a tomar otro atrevimiento porque queda poco tiempo y se termina la reunión y volvemos a entrar a otra, a la última. Qué bien que escribía, ¿no? El viejo, porque, digo, que... No, pero más allá de a nivel macro, quiero decir, digo, uno dice, que este cuento está súper bien construido, pero la simpleza que tenía para decir algo que es fundamental y al mismo tiempo enorme, ¿no? Digo, un acto de esa noche porque los actos son nuestro símbolo, y lo tira en un paréntesis y lo deja pasar por ahí, ¿no? Sí, ahí está. Acá está. Es llamativo, a mí siempre me llama la atención eso. Es muy buen poeta además, en las poesías también encontramos esos pequeños detallitos que son increíbles. Bien, 3 minutos, podemos empezar a hablar de este tema que tiró Daniel y después volvemos. En un momento del texto, dice en el segundo párrafo, mi propósito no es repetir su historia. De los días y las noches que la componen, solo me interesa una noche, del resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. Y acá viene esto que es interesante para mencionar. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. Y nos lleva a un versículo, que es 1 Corintios 9:22. ¿Alguno lo tiene a mano el versículo? ¿O lo buscamos? Yo lo tengo acá en WhatsApp que lo mandó Daniel. Dice, 1 Corintios 9:22. Daniel se tomó el trabajo de buscar un montón de traducciones, ¿no? Pero dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Hay otra traducción que también es interesante, que dice, cuando he estado... Ay, por abrir un link me perdí. Ahí está. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Esto está en 1 Corintios, sabemos que son las cartas que Pablo escribe, ¿no? No sabía. Perdón, es que yo soy muy inteligente y yo sé muchas cosas. No, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos, ¿sí?, los evangelios. Este broche lo voy a dejar muy lejos, ¿eh? Listo, ya está. Tenemos los evangelios, que son los 4 libros, ¿no?, en los que se cuenta la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después tenemos ya otros libros que son un poco menos, digo, no quiero decir que no sean importantes, por favor, pero suelen ser un poco menos consultados, pero que son los libros que tienen que ver con el después de Jesús, ¿no? Con lo que hacen los apóstoles a partir de la palabra, ¿no? Esto que Jesús les dice, id y evangelizad en mi nombre, un poco nos enteramos de lo que sucede y del cómo lo hacen en todas las cartas que vienen después, ¿no? Y Pablo es el discípulo que se encarga de eso. Es encarcelado, lo agarran los romanos, ¿no? Saben que en un primer momento no estaba muy bueno ser cristiano, no estaba bien visto. No tenían un buen community manager y nada, los perseguían, ¿no? Básicamente. Pero bueno,
ahí se está, digamos, está haciendo referencia Pablo a esa tarea de ir evangelizando, de cómo se lleva adelante. Bien, reflexiones sobre esto, hacemos un... Uy, ¿los corintios estaban en manos de los turcos, por eso el aguante? No, tengo entendido que los corintios eran un pueblo romano, pero hasta que entramos y salimos, googleamos y nos enteramos. Se va a terminar la reunión en cualquier momento, hacemos una más, que va a ser la última, y terminamos de hablar del texto. Entramos en el mismo link. No sé de qué se ríe Lucía, porque empezamos a grabar recién. Bien. Veo gente con cara de dudar cosas, me parece a mí. Marcela, te veo dudando. ¿Me ves dudando? ¡Qué perspicaz! Yo tengo muchas dudas, pero quisiera que por lo menos me despejen una. Bien, vamos. Daniel aportó, para entender un poco más el texto de Tadeo, los corintios, y habla de los débiles. Bueno, ¿me pueden explicar cuál es, por favor, o qué relación tenemos entre Tadeo y los corintios, o por qué llegamos a los corintios? Bien. Primero y principal, hay que pensar un poquito, bueno, reflotamos lo que quedamos hablando antes. Estuve googleando, Daniel, no, los corintios en esa época estaban en manos de los romanos. Eran, si bien fueron un pueblo griego muy, muy importante, de hecho, la forma de sus columnas talladas en una sola pieza, ¿no? Son tan significativas y características que reciben ese nombre incluso, ¿no? Las columnas o el arte corintio. Sí. En ese momento estaban bajo el control de Roma. Que bueno, que como sabemos o no, quizás, el pueblo cristiano era perseguido, ¿sí? En los inicios del cristianismo por Roma. A Jesús lo crucifican, a partir de la crucifixión, digamos, la figura de Jesús se ensalza un montón. Hay unas teorías conspirativas hermosas con respecto a la crucifixión, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Jesús mismo, ¿no? Como una cosa así, si se quiere, marketinera, se entrega, porque Jesús... Ay, me quedé frisado. Sí. Quedé más duro que el maestruli. Bueno. Vamos a... Sí. Qué tristeza. Yo que me había montado todo un dispositivo para que ustedes me vieran bien, porque estaba con el celu. Bueno, no importa. Acá estoy. Ahora se ve mucho peor. Qué feo. Bueno. Ahora cambiaste totalmente. Porque estaba con el teléfono, chicos. Yo estoy creando contenido. Me parece muy bien. Digo, una de las teorías medio así conspirativas, conspiranoicas, dice que Cristo se entrega en complicidad con Judas en la Pascua judía, porque era justamente el momento en el que en Jerusalén estaba lleno de gente, ¿no? Que le reconvenía, digamos, a su búsqueda mesiánica el haber sido crucificado en ese momento. A lo que voy es a esto. Después de la crucifixión, Jesús es el gran rumor, ¿no? Y tras la orden que reciben los apóstoles de ir y evangelizar en su nombre, salen, ¿no? En diáspora a justamente evangelizar. Y Pablo es uno de los que va yendo, ¿sí? Por los distintos pueblos. Pablo es el que se dirige hacia Occidente, por decirlo de alguna forma, y evangeliza en el Imperio Romano. Los primeros años son muy complicados, hay persecuciones, crucifixiones. La crucifixión era una forma de muerte muy, muy común. A todos los que se sublevaron junto con Espartaco, por ejemplo,
los crucificaron en la huía, no recuerdo ahora si era la Pía o la Flaminia, pero en alguna huía, ¿sí? Todos ahí uno al lado del otro crucificaditos. Después el cristianismo, si no me equivoco, no me acuerdo con qué emperador romano, pero en el siglo III, ¿sí? Ya empieza a ser El emperador Constantino. Con Constantino, muchísimas gracias, claro, porque de ahí Constantinopla. Excelente. Se empieza a convertir en la religión oficial y dejan de ser perseguidos, pero mientras son perseguidos la pasan muy fulero. Y bueno, yo creo que también ahí el versículo está haciendo referencia a eso, pero antes de eso, porque es importante, parece como muy descolgado ese versículo en relación con lo que dice antes, sobre todo, ¿no? Porque lo que dice es, la aventura, es interesante que use la palabra. ¿Perdón? No, seguía. Perdón. Seguía. Dice, la aventura consta en un libro insigne. Es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. Y ahí es donde entramos en debate, ¿no? Porque después tenemos el verso que puede llegar a decir, cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. ¿Cuál es el libro insigne cuya materia puede ser todo para todos? Pues es capaz de inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Esa es la Biblia. La Biblia. Patri, que te veo levantando la mano. La Biblia. Y está jugando ahí con eso, ¿no? Patri está mostrando su ejemplar del Martín Fierro. Un poco está digamos, señalando, ¿sí? Que el Martín Fierro es, si se quiere, la Biblia Claro. De la gauchesca. Sí, pero más allá de la gauchesca, de la gran literatura, el Martín Fierro es... ¿ustedes son ñoños como yo o no tanto? Sí, son ñoños como yo. La literatura argentina, sí, como tal, como estudio, ¿no? Como pensar a la literatura argentina, comienza en el centenario, ¿sí? En el 1910. Años más, años menos. Sí, es increíble, pero más o menos todo empieza ahí en el centenario. De hecho, el otro día leí, ustedes me paran, por favor, que el peronismo empieza en el centenario, empieza con la inmigración, que las causas, como que el germen del peronismo está ahí, está en el conventillo más que en Perón. Nada, me pareció una reflexión muy interesante. Cierro. En el centenario, el momento en el que hay que empezar a pensar, ¿sí? Cómo al mismo tiempo convocar al extranjero, ¿no? O sea, traer mano de obra desde afuera, y al mismo tiempo nacionalizar a los extranjeros que ya estaban acá dando vueltas, ¿no? Hay números, hay estadísticas. En el 1900 y pico, del 100% de los alumnos que había en las escuelas porteñas, aproximadamente el 60% eran extranjeros. O sea, complicado. Era un contexto del centenario de, por ejemplo, mucha dificultad para llevar al extranjero a hacer el servicio militar. Las comunidades italianas, por ejemplo, cortaban la calle para celebrar su virgen, su santo, pero no para celebrar las fiestas argentinas. Entonces hay una búsqueda de generar un espíritu nacional. Cuando se quiere buscar ese espíritu nacional o de alguna manera generar, así como España tiene el Mío Cid, así como Francia tiene a Rolando, ¿no? Así como en Inglaterra está el Beowulf,
la pregunta que se daba por ahí era, ¿cuál es el libro que nos puede unificar a nosotros como argentinos y nos puede servir como símbolo de argentinidad? Digamos, ¿en dónde yo puedo decirle al Tano, que acaba de llegar de Calabria, así es como hay que ser, así somos nosotros? Y entonces, al mismo tiempo prácticamente, Lugones, que era el intelectual de la época, da una serie de conferencias que se llaman El Payador, o sea, se publican después bajo el nombre del Payador, y Ricardo Rojas, en la Universidad de Buenos Aires, funda la Cátedra de Literatura Argentina, y saca un manual. Antes no existía la Cátedra de Literatura Argentina, ¿no? Hasta Ricardo Rojas, la literatura era otra, no era argentina. Y saca un manual para trabajar en su cátedra, y lo primero que se trabaja en el manual de Ricardo Rojas no es ni la literatura colonial, ni la literatura postcolonial, sino el Martín Fierro. Y a partir del Martín Fierro la gauchesca. Ni siquiera la gauchesca primero. No empieza con Hidalgo o Huascasubi, sino que arranca con el Martín Fierro. Digo, entonces, por eso creo yo que ahí está jugando Borges con esta idea de el Martín Fierro es... La Biblia. Sí, no lo quería decir tan bruto, pero, o sea, no porque seas bruta, por favor, sino tan brusco, sino que quería citar, digo, es este libro insigne, ¿sí? El libro cuya materia puede ser todo para todos. Digo, fíjense cómo habla de la Biblia y el Martín Fierro al mismo tiempo, pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones y perversiones. ¿Qué es lo que está haciendo él, al fin y al cabo? ¿No? Él está reversionando y de alguna manera siendo perverso con la Biblia. José Hernández y el Martín Fierro. Exactamente. Exactamente. Y Corintios, vamos de nuevo a Corintios, lo repetimos una vez más por las dudas, dice, cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Y digo, me parece que en esta tarea de Pablo de evangelizar y de salvar, también podemos ver, si se quiere, cierto paralelismo, ¿no?, con lo que está sucediendo aquí entre Borges y Cruz, y si se quiere, también entre lo que hace el Martín Fierro para con el gaucho, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo sabe este chico? Porque el gaucho era perseguido, ¿no? El Martín Fierro se publica en 1872. Digamos, el Martín Fierro, así como nosotros lo conocemos, así entero, ¿sí?, no existía. En 1872 sale la primera parte, que es El Gaucho Martín Fierro, que es un libro de denuncia, es un libro corrosivo, ¿no? Es un libro en el que José Hernández está encerrado en un hotel escondido porque lo quieren, ¿sí?, lo quieren boletear, y se manda al Martín Fierro de un tirón, aproximadamente, dice la leyenda, qué sé yo, uno nunca sabe, en 20, 25 días, ¡pum!, se escribe el Martín Fierro, en el que denuncia cómo el Estado maltrata al gaucho. Que Borges un poquito eso lo toma también. Dice, en un momento, al principio de todo, no, mediando el cuento, dice, el ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín en la frontera norte, ¿no? El gaucho era un perseguido. Y era un tipo que no tenía lugar. Y el Estado que estaban haciendo no tenía dónde ponerlo, le molestaba. Entonces lo mandaban a la frontera. Yo creo que también ahí esta idea de Primera Corintios está jugando con eso, con la tarea que quizás el Martín Fierro está haciendo para con el gaucho,
¿no? El gaucho era el débil en ese momento. Desclasado. ¿Cómo, perdón? El desclasado. Totalmente. Totalmente. Y abro la puerta para después leer el fin. Comento algo para que después podamos reflotarlo cuando hablemos del fin. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Sí, Marcela, perdón, dale. Date el micrófono y... Nada, me quedo como que se abrieron unas cuantas ventanas con todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Y digo, vos decís un poco como que el Martín Fierro es como la Biblia. ¿Qué nos están mostrando los dos? El sometimiento, el que acá no venimos a ser felices, que va a ser en el más allá en algún momento, el gaucho, la persecución, en la Biblia, los pecados, bueno, digo, y vos hablaste de la identidad. ¿Cuál es la identidad entonces? ¿El sufrimiento? ¿La persecución? ¿Esa es la identidad argentina? ¿La pobreza? Pasa que, y voy a... Me voy a poner... digo, No, como que no... pero es que está buenísimo lo que planteas, porque, digo, todo es problemático y todo es problematizable, ¿sí? Pero sobre todo en este sentido es todo muy problemático. A ver, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. José Hernández estaba en contra de lo que proponían Sarmiento, de lo que proponía Mitre, ¿sí? Toda esa cosa de la mirada unitaria, la mirada de comerciar libremente con Europa, de ser como un anexo, ¿sí? de Francia, de Inglaterra. No. Y lo otro que le molestaba a José Hernández era esta cosa de que vinieran extranjeros a la Argentina a trabajar la tierra, cuando teníamos las tierras y los campos llenos de gauchos que ya estaban acá, que sabían cómo se hacía, que sabían cultivar, ¿sí? Todos los extranjeros que aparecen en el Martín Fierro están marcados peyorativamente. Hay un italiano que se lo señala como papolitano. Sí. Papo, ¿sí? En tanto vulva. Hay un inglés que dice que era de Inca la perra. O sea, zoofilia. Todo lo que es extranjero está mal en el Martín Fierro, porque para José Hernández el gaucho era la fuerza de trabajo que se necesitaba para el campo y que había que incluir, que el Estado debía meter en el circuito productivo. Por eso, sí, es una denuncia a lo que sucede, pero también es los de acá no sirven y los de afuera tampoco. O Bien, sea, los de acá Pará. Porque, ¿cuál es el problema? A ver, por eso les preguntaba por el cuentito. ¿Cómo termina el Martín Fierro, el primer libro? Cruz y Fierro pelean, Cruz tira el gorro, dice no voy a consentir que se maten si un valiente, se pone a pelear espalda con espalda, se escapan. Cruz cuenta su historia, y después de que te cuenta su historia, Fierro dice, no tenemos lugar acá nosotros. No tenemos lugar, somos los dos perseguidos, nos van a perseguir siempre. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la frontera. ¿Quiénes están en la frontera? Los indios. Se van incluso más allá, se van al desierto, ¿sí? Se van a las tolderías. Fierro dice, va a haber siempre una toldería que va a esperar por nosotros. Entonces, fíjense cómo termina el libro en 1872. Termina con dos gauchos perseguidos por el Estado, a los que el Estado no les da ningún tipo de lugar, a los que el Estado maltrató tremendamente. Fíjense cómo es imposible para el gaucho insertarse, que se tiene que ir con los indios, que es la peste, ¿no? Viene que me martillen la cabeza y después los indios, ¿sí? A ese... Bien. Es el término, perdón, Pablo, de barbarie que usaba Sarmiento. Exactamente, se iban a... Bien, pero ahí está también una cosa, ¡ay, qué lindo que es todo esto! Porque para Sarmiento la barbarie, además del indio, era el gaucho. Sarmiento lo dice expresamente.
Si tengo que regar la pampa con sangre de gaucho para llenar todo de telégrafos y de vías, se regará de sangre de gaucho. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sí? Bien. Para José Hernández, en cambio, no. José Hernández fue un tipo que se crió en el campo, se crió entre peones, se crió entre trabajadores, y decía, no, el gaucho es la mano de obra que la Argentina necesita. Desde el campo, con el gaucho vamos a hacer potencia, suponete, ¿no? Si hubieran pensado en esos términos, en términos de potencia. ¿Qué pasa en el medio? En el medio pasa que José Hernández se hace famosísimo. Se publica el Martín Fierro. El primer Martín Fierro, los voy a silenciar descaradamente, perdón, ¿eh? El primer Martín Fierro se publica, hay el prólogo, no todos los libros tienen todos los prólogos de Martín Fierro están buenísimos. El primer prólogo de Martín Fierro, José Hernández lo publica de rodillas, pidiendo permiso, por favor, que lo dejaran publicar el libro. En el segundo prólogo del Martín Fierro, ya la juega de agrandado. Ya está tranquilo, ¿no? Ya tiene una platita en el bolsillo, Martín Fierro circula por todos lados, hay listas de pulperías, ¿no? Que dicen yerba, alcohol, azúcar, Martín Fierro. El Martín Fierro se vendía en las pulperías. Nunca un libro se vendió en una pulpería. Nunca. Martín Fierro se vendía como chorizo. Entonces, el loco, famosísimo, ya con otra posición, ya no perseguido, le ofrecen un puesto gubernamental. Congreso, diputado, algo por el estilo. Tan famoso es José Hernández y Martín Fierro que cambia hasta la forma de payar. Antes las payadas eran en décimas, como la payada de la vaca de Lelutier. El Martín Fierro está compuesto en sextinas, ¿no? Son estrofas de 6 versos. Después del Martín Fierro, los gauchos empiezan a payar en sextinas. Es desquiciante lo que sucedió con el Martín Fierro en el sistema gaucho. José Hernández empieza a trabajar en el Estado, en el gobierno, ocupa una banca, saca una... ¿Cómo, Patri? Senador, ¿no? Sí, no me ¿Como acuerdo. senador? Bien. Algo. Sí, sí. Bien. Saca una ley para regularizar el trabajo, la mano de obra rural, y se la conoció como la ley Martín Fierro. Ni siquiera la ley José Hernández. Martín Fierro era más grande que José Hernández. Una cosa descomunal, una cosa de locos. Pero ¿qué pasa en el medio? Batalla del desierto, campaña del desierto, ¿no? Roca avanza sobre los indios. José Hernández ocupa un lugar en el poder. Y le está copando a José Hernández el ver que se está ganando el territorio, ¿no? Que la Patagonia ya no tiene tanto indio. Y se panquequea un poquito, ¿sí? ¿Y qué hace? Es muy simbólico cómo termina el primer Martín Fierro. El primer Martín Fierro termina con Fierro, o sea, la primera parte del libro, con Fierro rompiendo la guitarra. El Martín Fierro empieza, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y termina con la guitarra rota. No puede haber nada más después de una guitarra rota. Es el non plus ultra. Pero, 7 años después, y ocupando una banca, José Hernández, y con toda una Patagonia por poblar y por trabajar, porque ahora sí, de verdad, no hay más indios, José Hernández dice, voy a hacer que Martín Fierro vuelva, y voy a hacer que sea bueno. Este gaucho malo del primer libro, este gaucho quilombero, este gaucho que se pelea por pelearse, porque se toma unos tragos de más y se agarra a cuchillazos con un negro en una milonga, lo voy a hacer que vuelva y que cuente lo feo que fue estar en los indios y lo bueno que es estar ahora acá de nuevo y lo interesante que va a ser formar parte del sistema productivo de la nación, de la nueva forma que tiene este Estado. Entonces, Marcela, ¿sí? ¿Bueno o domesticado? Y ahí viene el tema.
nos vamos a encontrar con un Martín Fierro que viene completamente domado, ¿sí? Y que lo vamos a trabajar con el fin después, no se va a pelear. Lo van a invitar a pelear y no se va a pelear para no pelearse delante de los hijos. Cosa que el Martín Fierro del primer libro hubiera hecho, pero sin dudarlo. Entonces, ¿a qué voy con toda esta perorata? ¿Por dónde pasa al lado de la identidad? José Hernández no estaba pensando en la identidad cuando escribe ni el gaucho Martín Fierro ni la vuelta de Martín Fierro. José Hernández, como los autores de su época, era un tipo que escribía desde un programa político, con una intención. Cuando Mansilla escribe La excursión a los indios ranqueles, no está haciendo un tratado sociológico. Está haciéndose bandera para decir la campaña del desierto, chicos, déjenmela a mí. ¿No? Yo escribí este bodocazo, yo conozco a los indios, Catriel es ahijado mío, es ahijado de mi tío, dejen que yo vaya a copar la parada. Digo, el escritor de esa época tenía esa concepción. El tema es que con los años el gaucho fue arrasado, incluido, llevado a la ciudad, se convierte en el orillero, en el malevo, el gaucho como tal deja de existir, deja de ser un peligro, y entonces en el centenario lo podemos usar como símbolo de identidad, porque ya no existe, ya no molesta. Entonces, ¿qué es lo que va a usarse como identidad? ¿El Martín Fierro? En realidad no. Se va a usar la idea de gaucho como identidad. Se va a usar al Martín Fierro del segundo libro, al Martín Fierro de los consejos, ¿no? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Y esto sí tenía él clara concepción de eso, porque él llega a decir, en un momento, él llega digamos, José Hernández tenía una clara concepción de la importancia que iba a tener el Martín Fierro en el sistema, porque ya el primero había sido un boom, pero un boom despelote, ¿eh? No es joda. Era como cuando terminó Rolando Rivas, que paró el país. Siempre, mi vieja dice siempre lo mismo, ¿no? Ay, cuando el último capítulo de Rolando Rivas no había ni colectivo. Martín Fierro lograba eso, ¿sí? Paraba todo. Y José Hernández lo sabía, y dice, y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe. Ansí pues, entiéndame, con codicias no me mancho. Estaba agrandadito porque dice después, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. Hay conciencia del libro, hay conciencia de la importancia que va a tener ese libro, y hay sobre todo esta idea de lo que yo te estoy diciendo, el hombre no debe derramar la sangre del hombre, etcétera, 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 va a ser ley. Esto va a ser lo que a ustedes los va a guiar, gauchos, por el camino del bien. Es lo que los va a convertir en una cosa copada. Y fíjense, y es la última, y después no hablo más porque me canso yo mismo de escucharme. El primer Martín Fierro iba a las pulperías, se ponía en pedo y se cagaba a cuchillazo con cualquiera. No le cabía una. Es más, no solo que no le cabe una, sino que mata al negro y limpia el cuchillo y se va. Deja el cuerpo ahí, no le importa nada. Al primer Martín Fierro no le importa nada. Y el segundo Martín Fierro, miren lo que dice al final. Es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque naides toma pechos el defender a su raza. Debe el gaucho tener. Miren la enumeración que hace. Casa, escuela, iglesia y derechos. La repito por las dudas. Casa, escuela, iglesia y derechos. Siete años. No 4 siglos. 7 años. Digo,
la importancia que tuvo este libro, que a este tipo lo sacó de donde estaba, lo puso en otro lugar y escribió otro libro para domesticar a toda la gauchada. Y se domestica la gauchada, se extermina el gaucho, se los mata a todos, porque se han matado millones de gauchos. Miles, no sé si millones, miles de gauchos. Y cuando ya no hay más gauchos, cuando los gauchos dejan de ser un estorbo, dejan de ser un problema, se convierten en el símbolo nacional. Pero ¿qué gaucho? ¿El del Martín Fierro de la primera parte? El de la gauchada. Decir gaucho era mala palabra. Si ustedes miran, qué sé yo, un guapo del 900, cuando se usa la palabra gaucho se usa como insulto. Gaucho es una... metástasis no es. Es una palabra parecida, siempre me equivoco, pero bueno. De guacho, de huérfano. ¿Sí? Entonces, digo, gaucho en un principio era insulto. 30 años después es un adjetivo que eleva a la persona. Es re gaucho, me ayudó a cambiar la rueda del coche. Es una locura. Por eso digo, me parece que, y se nos termina la jornada, mil disculpas, esta idea de la Biblia y de la identidad, ¿sí? Tiene que ver con eso. No tanto con el libro, sino con lo que vino después. Con todo lo que generó después el Martín Fierro, con todas las lecturas, con toda todo lo otro, todo lo que rodea al texto, las lecturas que se suscitaron. En Italia, en Alcorta y Washington, yo vivía en Italia y Washington, en Alcorta y Washington doblaba el 111, había un kiosco que se llamaba La Ley Primera. Eran hermanos, seguro. Seguro. Digo, y eso lo logró solamente el Martín Fierro. Quedaste frisado, Pablo. No, qué bronca. Bueno, igual se nos termina la reunión. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita. Me gusta ver quiénes se ríen y quiénes no, es buenísimo. Pero bueno, la próxima les enseño a hacer un budín con lo que tengan en la heladera. No, la próxima terminamos de hablar de esto. Vamos a... sí, Marisa, yo soy así, yo me aburro, perdón. Vamos a leer, vamos a terminar de hablar de biografía, reléanlo, chusméenlo, sigan mirando y empezamos a hablar de El Fin. ¿Sí? El Fin es una cosa descomunal. Comenten que estas cosas bonitas están pasando y que son gratis, avísenle a todos y aquí estamos. ¿Bien? Muchísimas gracias por haber venido y a disposición. Un gusto.